Hola, buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, diciembre 13, 4 de la tarde, hora colombiana, al webinar Soluciones de GPA SAS para la industria plástica y cablera. Hacemos la aclaración que como el tema es un poco extenso, entonces vamos a dar básicamente los resúmenes, la explicación principal, y si hay inquietudes, por favor nos las hacen saber, inquietudes, requerimientos, comentarios, para que podamos solucionarlos posteriormente. De todas maneras, para todos ustedes, muchas gracias, un saludo y una feliz tarde. En primer lugar, pues queremos mencionarles que GPA SAS, a partir de las diferentes representaciones que tiene, quiere ofrecer un brochure a los clientes con diferentes opciones de equipos de laboratorio, de planta y adicionalmente materias primas y opciones alternativas. Entonces, dicho esto, pues vamos a mencionar rápidamente a una por una para que tengamos la información correspondiente. Hasta ahí, ¿me pueden ver correctamente? Entiendo que sí. Entonces, continúo. Muchas gracias. En primer lugar, tenemos JAPRO, el nuevo estándar en reología para la industria de la educación, con equipos de reología, extrusoras, monotornillo, extrusoras twin y líneas de planta piloto. Entonces, esto se basa en el Harbin, que está en contacto con la Universidad Tecnológica de Harbin. Desde el año 2005 fue creada y ya tiene exportaciones a más de 30 países. Es una empresa de alta tecnología desarrollada con el trabajo entre la universidad y la industria. Y tiene equipos como el reómetro RM200C. Adicionalmente, aquí vemos la parte frontal donde está una cámara de mezcla, MIX 60, un dosificador neumático, no solo manual, sino neumático, y un muestreador que permite tomar muestras para generar los botones correspondientes. Y este equipo tiene diferentes opciones, entre ellas los roller blades, que serían los tornillos mezcladores, tipo roller, que son los más usados para PVC, polietilenos, polipropilenos, y hay otros equipos especiales como los Sigma, los Delta y demás, para usos específicos en cauchos y otras aplicaciones. También tenemos aquí una imagen en la cual podemos ver para el reómetro la gráfica en la cual está la estabilidad térmica, y en ella podemos tener básicamente la gráfica torque versus tiempo, de tal manera que fijamos una temperatura de trabajo, fijamos unas revoluciones, determinamos el torque contra el tiempo y hacemos la curva de fusión o la curva de estabilidad térmica. Miramos el tiempo en el cual el material arranca inicialmente de cero, tiene un torque muy alto, llega a un valor mínimo, mantiene su estabilidad y llega al valor en el cual hay cambios de color, de olor y adicionalmente de torque que permiten saber el valor de la estabilidad térmica. Esta estabilidad térmica es una prueba reológica muy importante y permite comparar los resultados con otros materiales o del mismo material en diferentes lotes de producción. Y para investigación y desarrollo ideal para poder conocer el comportamiento de los materiales. También tenemos extrusoras monotornillo. Hay diferentes opciones de tornillo dependiendo del material que se va a utilizar. No es lo mismo utilizar un tornillo de no halógenos que un tornillo de nylon, un tornillo de PVC, de polietileno o para algún tipo especial de desarrollo. Entonces, dependiendo del tipo de tornillo, fijando una temperatura y unas revoluciones por minuto, podemos obtener un torque y un valor de presión a la salida de la extrusora, de tal manera que podamos conocer el comportamiento reológico y podamos hacer una simulación que nos puede llevar a un escalado de el procesamiento en planta. También tenemos diferentes tipos de cabezales, entre ellos está el capilar, el dado plano, el dado de aislamiento, obtención de película y película soplada y obtención de tuberías a nivel de laboratorio. Entonces estos equipos se pueden obtener de manera modular, conseguir primero
el motor con la cámara de mezcla, posteriormente la extrusora single o la extrusora twin, y poder hacer desarrollos con los diferentes tipos de cabezales hasta obtener una línea completa de procesamiento dependiendo del interés del fabricante o de la institución educativa. Recordemos aquí, para la extrusora, que tenemos elementos como son el tornillo, el barril, las zonas de calentamiento, las zonas de enfriamiento, los cabezales que estamos viendo aquí a la derecha, elementos auxiliares, como sería unidad de enfriamiento, de transporte y en la línea completa de procesamiento. Entonces podemos obtener, tal como pueden ver acá, pues filamentos, película plana, aislamiento para cables, película soplada o tubería. Esto es de gran ayuda para conocer el comportamiento tanto en control de calidad como en investigación y desarrollo. Adicionalmente tenemos de Japro no solo extrusoras single, sino también extrusoras twin, que sería como paralelo, contrarrotante, que aparece para plastificación de materiales en polvo. Entre ellos aparece polipropileno, poliamida, poliuretano, PVC, y son las más recomendadas en este caso para ese tipo de servicio. Adicionalmente también hay paralelo, pero corrotante, en el cual los dos tornillos giran en el mismo sentido, que están dadas para elastómeros, polipropileno clorado, biopolímeros, poliamidas, no halógenos, y tiene una fuerte capacidad de mezcla. Entonces, este tipo de extrusoras también es recomendado y utilizado a nivel de laboratorio para simular el proceso industrial. Hay una muy interesante que es la cónica, que simula las condiciones de laboratorio, en especial para PVC, y esta es la forma de los tornillos. Lo que se ha visto es que esta forma cónica es la que permite obtener un mejor trabajo para PVC, y obviamente la producción está entre 1 y 10 kilos por hora. Básicamente tenemos 4 zonas de calentamiento hasta 350 grados, zonas de enfriamiento, y adicionalmente la medición de la presión aquí al final del equipo. Eso es lo que tenemos nosotros para contarles entonces de Japro: equipo de reología, medición con cámara de mezcla, extrusora sencilla, extrusora doble, que gira en el mismo sentido o en sentido contrario, y la extrusora cónica, que permite, en especial para PVC, hacer toda la simulación del proceso. También tenemos New Lead, que es una empresa de más de 30 años con equipos de laboratorio y planta para industria plástica y cablera. Tiene aprobación desde el 2011 en Alibaba como un proveedor tipo premium de excelente calidad y recomendado. Y adicionalmente, exportación a más de 30 países. Durante estos 30 años, pues ha fabricado muchísimos equipos para la industria en Asia, en África, en Europa y ahora para América Latina. Como fabricante internacional de maquinaria de planta y equipos de laboratorio, entonces aquí vemos diferentes tipos de máquina que vamos a comentar posteriormente, y adicionalmente el desglose de una línea donde aparecen todas las unidades, todos los elementos que se requieren para la fabricación de un cable de baja tensión. Inicialmente tenemos la trefiladora gruesa. La trefiladora gruesa tiene un payoff, desembobinador, una trefiladora gruesa, un control de tensión y un embobinador. Todo esto a partir de un diámetro de 8 milímetros, que es normal para cobre, y con 9 a 13 pasos, dependiendo del número de pasos requeridos y el diámetro de salida que se necesita. Posteriormente, una trefiladora mediana que permite obtener alambres con diámetros entre 0,4 y 1,6, y normalmente va a tener una bobina 630 de salida y un freno neumático. Entonces es bueno que ustedes vean, la tecnología va cambiando, los equipos que teníamos hace 20, 30, 40 años se va modificando, va cambiando la eficiencia
el aprovechamiento energético y la productividad. Entonces, quienes tienen equipos de 20, 30, 40 años, la recomendación es que puedan actualizarse de tal manera que puedan aumentar la productividad. Aquí, como pueden ver, tenemos hasta 1200 a 1500 metros por minuto y de esta manera poder competir en un mercado que cada día es más exigente. Luego tenemos la trefiladora fina para aquellos casos en los cuales necesitamos diámetros entre 0,10 a 0,25 a 0,60, en los cuales la velocidad es muy importante, la fabricación hasta 2000 metros por minuto. Y tenemos adicionalmente aquí la imagen de la trefiladora fina con un recocedor continuo. Esta parte del recocedor continuo también es conveniente y necesario para hacer todo en un solo proceso y tener los alambres listos para el cableado o demás operaciones y poder entregar los cables con las características respectivas. También tenemos cableadoras rígidas. Esta cableadora rígida se utiliza para fabricar en especial producción con aluminio, con cobre y con acero. Entonces aquí vemos para esta máquina específicamente que tenemos hasta 218 RPM y una velocidad lineal de 55 metros por minuto, que son pues adecuadas para trabajar cobre o aluminio e hilos de acero. Pero también tenemos cableadoras tubulares que también pueden trabajar con unas condiciones un poco mayores en velocidad, que hablamos de 700, 600, 400, dependiendo de la construcción de la máquina y dependiendo del número de pasos necesarios. Específicamente en este cableadora tenemos el buncher, que equivale a una cableadora doble tipo 200 y cuya productividad puede llegar a ser 4.5 veces más que la modelo 200, que es de construcción 1 más 6 más 12 para un total de 19 hilos. Aquí, como pueden ver, tenemos diámetros de 0,16 a 0,64, 19 hilos con cableado izquierda a derecha, bobina de alimentación y descarga 630, un freno electromagnético. Pues también para quienes tienen el freno manual, la idea es convertir la máquina a este tipo de frenos electromagnéticos o adquirir una máquina que ya tenga toda la tecnología en freno, en velocidad, en consumo de energía y en productividad. Para este tipo de líneas vamos a mencionar, tal como veíamos al principio, que permite trabajar en building wire, flexibles, control, instrumentación y automotriz. Y puede ser con PLC o sin PLC. Nosotros recomendamos PLC para que el equipo trabaje de forma coordinada y no haya desperdicio significativo. Entonces tenemos desembobinador, control de diámetro, tablero eléctrico, puede haber precalentador del conductor, extrusoras, 2 o 3, dependiendo si es extrusión, coextrusión, aplicación de nylon, sería tercera extrusora, unidad de enfriamiento, marcación, un chispero que pueda determinar al voltaje si cumple el aislamiento, una medición de diámetro y un embobinador. Esas son las unidades principales y es lo que tenemos para ofrecer al mercado de Latinoamérica. Aquí vemos el tipo de extrusoras. Entonces tenemos extrusoras de YV50 a YV90, en la cual hablamos de 500 metros por minuto principalmente, una relación L de 25:1 y producción de kilogramos hora de 70 a 250 kilogramos por hora. Y adicionalmente estas YV35 y 45, que nos pueden servir para aplicación de rayas, en las cuales pues obviamente vamos a poderlas utilizar como unas extrusoras auxiliares que nos permitan aplicar raya de diferentes colores cuando es necesario. Aparte de equipos de planta, entonces mencionábamos equipos de planta, perfiladoras, cableadoras, equipos para buncher y adicionalmente líneas de extrusión completas para diferentes tipos de cables. Mientras que en laboratorio hay equipos especiales, hay una amplia gama. Sin embargo, menciono esta, la cámara ambiental,
La mayoría de las pruebas se requieren o a alta temperatura, normalmente hasta 150 grados, o a baja temperatura, cuando necesitamos, por ejemplo, pruebas de doblado en frío a -40, a -70, a -25. Entonces, con una cámara como esta, se puede tener el equipo necesario para dar la temperatura del ambiente, si se quiere hacer hot creep, doblado, eh, alta temperatura, doblez, doblado en frío. Lo que se necesite se puede obtener a través de este tipo de equipos. Adicionalmente, para la industria plástica y en general también la cablera, se necesitan los proyectores de perfiles, es decir, para piezas que son muy pequeñas, que normalmente no son fáciles de ver ni de medir, se puede tener la imagen ampliada 5, 10, 20 veces, de tal manera que se pueda ver el centrado, las características de cada parte de la superficie y de esa manera poder mirar si la superficie está o la pieza está bien fabricada o si hay un desfase, hacer los ajustes y poder generar la producción. Hasta aquí tenemos claro que Newlit ofrece equipos de planta y de laboratorio. Ahora pasamos a Givitre, cuyo lema es la calidad no se disputa, se mide, con equipos de laboratorio para plásticos y cauchos. Es decir, estos equipos no solo son adecuados para plásticos, sino también para la industria del caucho. Entonces vemos durómetros que permiten tomar la dureza del material. Aquí a la derecha hay una tabla en la cual aparecen bandas de plástico en las diferentes escalas Chorá, hasta gomas de bonita, neumáticos, cables telefónicos, arandelas, suelas, diferentes tipos de productos en los cuales la dureza va a variar. Entonces tenemos durómetros tipo A, especialmente para PVC y cauchos, tipo B para cauchos, tipo D para polietilenos, XLP, polipropileno, cauchos duros, y tipo OO para cauchos suaves o espumados. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Un durómetro que puede ser manual o que puede tener adicionalmente una pesa para dar el resultado más preciso. Normalmente la dureza mide la indentación, la penetración de la aguja en el material y se refleja el resultado en la carátula, en la pantalla. Aquí en este caso tenemos 81.5 Chorá y se puede tomar de manera manual o de manera automática y normalmente por convención es una escala Chor y un tiempo de 15 segundos para la medición. También es importantísimo que tengan presente cuando van a escoger los equipos de laboratorio la norma de referencia. Esta norma de referencia puede variar. Aquí ven, por ejemplo, unas para caucho, otras para plásticos y otra para diferentes tipos de material. Entonces, aunque sean ISO 48, va a cambiar porque se refiere a diferentes materiales. En este caso, 10 y HRD hasta 100 corresponde en especial a sello de caucho que van a ser muy pequeños y los cuales se requiere medir con equipo especial. IBITRE también tiene dinamómetros para pruebas de tensión y compresión de manera programable para cauchos, plásticos, compuestos, adhesivos, cuero y demás. Y una característica especial que tienen es la cámara ambiental. Esta cámara ambiental normalmente se usa entre 25 grados a 250 grados para usos educativos o para usos industriales o para desarrollo de materiales para conocer la temperatura a la cual se presenta el agrietamiento, la pérdida de propiedades. Y cuando se usa una unidad de refrigeración, entonces podemos trabajar entre -40 y 250 grados. Este amplio rango permite conocer las características de un material y poder caracterizarlo en sus pruebas mecánicas, en su desempeño, en su elongación a -40, a -25, a 0 grados y con variaciones de temperatura, de tal manera que el material queda plenamente caracterizado y se puede conocer su comportamiento en condiciones reales de temperatura en un ambiente externo. Adicionalmente, los dinamómetros es bueno conocer que se tiene
una unidad de cómputo, pero también se tiene unas torres que permiten el desplazamiento de las mordazas en sentido contrario, que sería para la tensión, o en sentido de acercamiento cuando hay una prueba de compresión. Y se usan mucho las mordazas, que serían neumáticas, mecánicas, para juntas tóricas, autoapretante a medida que el material se va presentando su elongación, uso textil con platinas de compresión, donde se puede comprimir el material hasta el máximo, y neumáticas para algunos tipos de cables o hilos que son delgados. Adicionalmente al equipo de Tensor Checker está el equipo de densidad, en el cual se toma la densidad en el aire, se toma la densidad de un líquido. Si la densidad del material es superior a 1, se recomienda utilizar agua. Cuando la densidad del material es inferior a 1, se recomienda utilizar alcohol etílico, obviamente eh, a nivel de laboratorio, y que sea tipo reactivo. Esta medición en aire y en agua permite determinar la densidad de una manera muy precisa, y de esa manera se puede saber cómo es el comportamiento del material y qué densidad debe tener. Entonces, ¿qué se puede usar? Dependiendo de la norma, obviamente hay algunas variaciones, pero se puede utilizar para cauchos, para plásticos, para materiales espumados, que normalmente tendrían una densidad entre 0,6 y 0,71, y materiales granulados que no se han fundido, pero que se pueden atrapar y dar una estimación del comportamiento del material como granulado antes de fundirlo en una pieza terminada. Adicionalmente tenemos reómetros. Estos reómetros corresponden a diferentes características. Está el ReoCheck, que permite, de acuerdo con la ISO 65-2-3 o la ASTM 5289, conocer el comportamiento de vulcanización de un caucho de tal manera que se pueda fundir, tal como esta figura aparece, y se conoce el comportamiento de torque versus tiempo. Este torque versus tiempo es diferente al que hemos visto con el equipo de Japro, porque esto es específicamente para vulcanización de cauchos, y el comportamiento, la cantidad de muestra, el tipo de equipo y las condiciones de la prueba son diferentes de acuerdo a la norma internacional que se haya escogido. Entonces, eso es bueno tenerlo presente. En este caso ya son normas ISO o STM específicas. Así como tenemos el MD, tenemos el OD, que en este caso tiene un grado un poco mayor de eh, automatización en la pantalla, pero permite encontrar estas características de acuerdo con la ISO 652 y la STMD 2084. También es conveniente tomar la viscosidad MUNI, que permite a 2 RPM conocer el comportamiento del material bajo un disco metálico, como el que tenemos mencionado aquí, y conocer posteriormente la curva variando las RPM, conociendo el torque. Esto es conveniente para cauchos y los equipos están disponibles para ello. Adicional a los equipos que acabo de mencionar, también están equipo de flamabilidad, cabinas de ozono, medidores de fragilidad. Cuando se quiere conocer la temperatura de fragilidad de un material, se utiliza un equipo, se baja la temperatura hasta conocer la temperatura de fragilidad. Y medidores de abrasión para conocer la resistencia a la abrasión, por ejemplo, en suelas, en calzados muy utilizados, pero adicionalmente se puede utilizar en perfiles, en mangueras, en cables o en diferentes elementos según se requiera. Ahora tenemos también Identipol, que corresponde a equipos de control de calidad, en especial para poliolefinas, de tal manera que es un equipo desarrollado para identificar rápida termoplásticos en control de calidad. Es un equipo sencillo en el cual básicamente está diseñado para fundir un material y compararlo
con diferentes pruebas que ya se tienen en el equipo predeterminadas, hacer la comparación, conocer la diferencia entre la muestra y el equipo y sus datos base, de tal manera que se pueda estimar la diferencia y saber si el material va a ser útil en la planta o no se debe cargar. Eso es una gran ventaja. Aquí vemos entonces las etapas: identificación, identifica si es polietileno de alta, de baja, polipropileno, poliamida. Luego verifica si es similar a las pruebas que hay en una base de datos y compara los grados de material de tal manera que pueda tenerse una escala en la cual se dice hasta cierto punto es aplicable, o de lo contrario se debe rechazar la materia prima, o en el caso de mezclas con materiales reciclados y demás, hasta qué punto es viable hacer ese tipo de mezclas y cuáles serían los resultados esperados. Aquí vemos, por ejemplo, que puede tomar la transición vítrea al punto de fusión y hace comparación de estas pruebas. Se coloca la muestra en un holder, se carga 1 o 2 granos. Esta es la manera en que trabaja el equipo. El material se funde y ya se tiene los resultados. Algo muy sencillo, en 15 minutos se tiene el resultado. Y el método de comparación fue desarrollado por la Universidad de Bristol y la CERTA, de tal manera que aparece un valor Q y S. Pues comparar rigidez, delta T, tangente delta y demás características de equipos muy sofisticados para, en definitiva, dar una escala de 0 a 10 en el cual dice es adecuado o no es adecuado, que permite ahorrar tiempo, dinero y aumentar su reputación porque no toma decisiones que puedan estar equivocadas. Ahora tenemos Everplast. Everplast son equipos de extrusión para perfiles, tubería, compuestos, madera plástica y aplicaciones médicas. A la fecha tienen 30 años y permiten desarrollos en extrusión, líneas de extrusión de tubos, líneas de granulación para obtener compuestos y algunas aplicaciones específicas. Este tipo de desarrollos se obtienen con Everplast. Aquí tenemos extrusión de perfiles. Entonces, cualquier cantidad de perfiles que se utilizan para la construcción, para juguetes, artículos médicos, iluminación y demás, se pueden generar a partir de la maquinaria que ofrece Everplast, y de esta manera, pues, ahí están algunos ejemplos. También tenemos CPVC, es una industria que no es tan sencilla, que no es tan extendida y que aprovecha las ventajas del PVC, que al CPVC le da el cloro para hacerlo más resistente al fuego y a la corrosión, adicionalmente a la temperatura. Entonces vemos que las tuberías de agua caliente por lo menos utilizan CPVC y adicionalmente que son muy utilizadas en construcción. Entonces, este tipo de cosas, hay una línea específica que cambia las condiciones de la máquina, las características del equipo, de tal manera que se pueda ofrecer una línea de CPVC. Pero adicionalmente hay una línea de extrusión en madera plástica y el nombre que puede mencionar o el eslogan es Plastic Extruder Making Specialist. Pues aquí, por ejemplo, para madera plástica o Good Plastic Composite, entonces se usa entre 30 y 80% de polímero y se puede trabajar la fibra natural con malla 40 a malla 120, de tal manera que se puedan obtener diferentes productos aplicables, pulverizando, mezclando, cortando, fundiendo y haciendo todo el proceso en esta línea de madera plástica. También hay espumado. En muchos casos se aprovecha también para generar unas placas externas de madera plástica y al interior se puede colocar algún tipo de espumado que permita reducir el tamaño de las piezas, reducir el peso
y obtener unas superficies mucho más livianas para aplicaciones en techos o en diferentes tipos de instalaciones. También tenemos líneas de polipropileno, polietileno, donde se aplica la madera la madera plástica o terminados con plástico, los cuales están para fabricación de perfiles, de puertas, de tipos determinados o incluso de viviendas, tal como aparece aquí en la información. Y otra línea, como pueden ver, el ofrecimiento de Verplas es bastante extenso, donde aparece extrusión de tuberías de polietileno, que puede ser para, por ejemplo, líneas de gas, PVC, que puede ser para PVC de diferentes aplicaciones, de diferentes diámetros, liso o corrugado, utilizando diferente tipo de extrusoras doble tornillo, paralelas o cónicas, y acá, adicionalmente en caso de tubos de polietileno de alta densidad, poder tener diferentes capacidades de producción. Esto se obtiene con Airplast y podemos ofrecer en un amplio rango este tipo de maquinaria. Otra que recomendamos especialmente corresponde a los sistemas de peletizado y compuesto, en los cuales se obtiene el material, se mezcla, se funde y se lleva a una línea de peletizado donde se hace el corte, se obtienen los diferentes gránulos y estos gránulos pueden variar dependiendo del material, puede cambiar el color y en general van a ser utilizados posteriormente en otro proceso, en otra planta o en otra maquinaria. Entonces, Airplast también ofrece este tipo de equipos. Alternativamente tenemos también Valtorta, que son profesionales en mezclado, que son equipos para mezclado y dispersión a nivel industrial. Aquí vemos, por ejemplo, turbomezclador en caliente TS, que es un mezclador de alta velocidad, con alta productividad, con calentamiento y dispersión, y adicionalmente con capacidades entre 200 y 2500 litros. Se utiliza para compuestos de PVC, rígidos y flexibles, master batch, mezclado de aditivos especiales, reciclaje de plásticos y otras aplicaciones. Entonces tenemos dos opciones: el TSOR, que es un mezclador y enfriador, donde el enfriador es de alta productividad para PVC rígido y flexible y tiene una excelente capacidad de enfriamiento. Es decir, tiene la mayor opción de enfriar porque es un aparato redondo donde el área de enfriamiento es mayor. Sin embargo, muchas veces se requiere, a términos de costos o de proceso, no se necesita tanto enfriamiento, sino que el material se haga un enfriamiento, pero no el óptimo, sino un enfriamiento intermedio. En ese caso se usa el TSRF y en ese caso es adecuado para poder fundir, por ejemplo, eh, la mezcla, hacer el dry blend y obtener el enfriamiento para una utilización posterior en otra maquinaria. Entonces, para esto se usa el TSRF. Así como tenemos equipos sencillos de mezclado, también hay líneas completas. Aquí pueden ver el TSOR, el TSRF, los turbomezcladores. Hay mezcladores horizontales también, aunque no se utilizan ahora mucho. Y mezclador de laboratorio, el TS25. Para la industria de pinturas y pigmentos, también se utiliza el dispersor Sigma 100 para viscosidades bajas a medias, donde se hace una dispersión excelente, aprovechando las características del equipo, con ciclos de mezcla cortos y una calidad uniforme en los lotes. Entonces ya mencionamos equipos para procesamiento en planta. Ahora podemos mencionar a Chemicor como un proveedor de materiales con desarrollos hechos a la medida, con la mejor tecnología y productos confiables. De esta manera, sus materias primas, no equipos, sino materias primas para los sectores plástico y cablero. Sobresalen muchos materiales, entre ellos la cinta de cobre, la cinta PET, los hilos de aramida,
cinta foil aluminio, cinta de bloqueo, cinta de aluminio copolímero y los hilos bloqueadores. En este caso, básicamente la cinta de cobre como pantalla electromagnética y aquí las propiedades que se pueden medir, normalmente conductividad, ancho, espesor, el core y el diámetro externo. Para la cinta P también, para envolver cables por su resistencia eléctrica. En el caso de la cinta foil aluminio con una protección electromagnética en cables de control e instrumentación, la cinta de aluminio copolímero, que básicamente es una barrera contra humedad en cables telefónicos y también como armadura. Cuando hablan de armadura, estamos hablando que se puede utilizar esta cinta para proteger el ingreso de humedad en diferentes tipos de cables. Cintas bloqueadoras de humedad específicamente colocadas para absorber la humedad y evitar el paso longitudinal a través de un cable de la humedad. Pueden ser no conductora o semiconductora, dependiendo del requerimiento, y normalmente utilizadas en cables de baja y de media tensión. Y los bloqueadores, entonces, adicionalmente hay superficies donde se necesita colocar entre los hilos del conductor y los bloqueadores de humedad. Entonces, estos hilos tienen diferentes dimensiones y se favorece la absorción de humedad, la estanqueidad, evitar el paso de agua, y adicionalmente las propiedades mecánicas para que no se rompan o no se afecten. Cuando se requiere, por ejemplo, un hilo de rasgado para alto desempeño, se utiliza este hilo de aramida, el cual tiene unas características de muchísima resistencia, superior a los demás hilos, y por eso se recomienda para las diferentes construcciones. En los diseños se recomienda utilizar el hilo de aramida, los hilos bloqueadores, las cintas bloqueadoras de humedad, la cinta P, el foil aluminio y demás, como alternativas para el diseño de un cable, dependiendo de la norma, la construcción y los requerimientos. Adicionalmente a las cintas y a los hilos, pues tenemos materiales para retardancia a la llama. Recuerden que una de las características de un cable o de un material es que debe resistir la prueba de llama, no debe pasar la llama de un lado al otro porque si no va a propagar la llama dentro de una casa, en un techo, en una instalación, en una pared o en cualquier superficie que esté colocada que deba resistir la llama. Uno de los materiales más usados es el trióxido de antimonio, que está al 99.8% de pureza, para uso especial en la industria de PVC. Y el decabromo y feniletano para uso en polietilenos principalmente, para dar la resistencia a las pruebas de llama que son muy exigentes. También hay otras alternativas como el Charmax, que reemplaza parcialmente o completamente el trióxido de antimonio, y el LSZ8AF, que se utilizaría para bloqueo de humedad cuando se van a hacer pruebas de humos. Aquí está la cinta bloqueadora de humedad y en caso de mayor información recomendamos ir a este link para que puedan ver toda la descripción detallada de las fichas técnicas y demás materiales que se ofrecen. Ahora pasamos a Novoma. Novoma es el experto en extrusión para termoplásticos y en especial para cauchos. Entonces, para plásticos tiene NTB, que son extrusoras estándar, extrusoras de alta capacidad. Por ejemplo, cuando queremos películas o perfiles o superficies aleteadas o algunos tipos de tubos, pues podemos utilizar este tipo de extrusoras NTE. Equipos universales de extrusión. Entonces tenemos este tipo de extrusora universal en el cual se pueden cambiar las condiciones de proceso, pero sería una sola extrusora pensando en utilizar diferentes materiales. Esto es conveniente en algunos casos, pero en otros el material se comporta muy diferente y se necesitaría una extrusora especial para él. Adicionalmente hay construsoras. Estas construsoras pues están recomendadas porque permiten hacer rayas de diferentes dimensiones y se puede utilizar como una extrusora auxiliar. El
el uso más amplio corresponde a extrusoras de caucho. Aquí mientras, por ejemplo, vemos en una extrusora normal que tiene una relación LD 19 a 25 y en las extrusoras de planta, extrusora 28 36, en este caso de las extrusoras de caucho, la relación LD es 17 diámetros, es lo más recomendado. Un tornillo de 60 milímetros que es relativamente intermedio para producir 80 a 120 kilogramos hora, y la alimentación normalmente es en tiras, no es en granulados. Y la alimentación es tipo horizontal, o sea, no es vertical, basada en una tolva, sino de tipo horizontal lateral para cargar a la máquina. Se utiliza el EPDM, recordemos, etileno, propileno, dieno, caucho nitrilo butadieno, caucho estireno butadieno o SBR. Y la empresa Novoma tiene sede en Turquía. También queremos recomendar estos equipos para pruebas de envejecimiento QV, según la STMG 154, que permiten, de Codexin Gomexin, que permiten hacer la simulación de las pruebas UV de 300 a 720 horas, y de esta manera se puede trabajar hasta 50 especímenes de prueba. Obviamente se carga el material, se coloca durante las 300, 720 o 1000 horas, dependiendo de lo que se requiera, y se pueden comparar con las muestras originales del mismo tipo. Se pueden hacer pruebas mecánicas, medición de color, verificar el cambio en el brillo, el aspecto, la adherencia o la porosidad. Pues tanto las muestras originales como las envejecidas deben tener las mismas características. Si son placas, si son piezas o si tienen alguna forma para que se puedan probar de la misma manera. Aquí está Adexin Comic, la calidad y la innovación de los productos ofrecidos. Entre ellos tenemos el estándar, 50 muestras, 360 grados para piezas como botellas, por ejemplo, 15 muestras, y híbrido también, que permite cargar por un lado placas y por el otro piezas completas. Y aquí se basan los tubos tipos V. Estas consideraciones es que se deben tener en los tipos de lámpara adecuada, y adicionalmente se va a hacer el cambio siguiendo las horas y la posición para que los resultados sean adecuados. También tenemos el color checker, que es basado en la norma ASTM 1729, que mide el cambio de color y la metamería, es decir, que puede cambiar el tono o el aspecto dependiendo del tipo de iluminación incidente. Este tipo de iluminación entonces corresponde a esta norma, y lo ideal para pinturas, para pigmentos, para diferentes tipos de producciones es tener la medición con diferentes tipos de luces para evitar, por ejemplo, que una pared se vea clara y la otra oscura, o que el color vaya a cambiar el tono porque no está adecuadamente mezclado o hay un cambio de lote y va a presentar diferentes características. Adicionalmente está Ceutec, diseñado para hacer mediciones en alimentos, granos, harinas, lácteos, vinos, licores, cerveza, aceites, carnes, azúcares textiles y en medición clínica, dependiendo de muestras que se cargan al equipo. Cada equipo es diferente dependiendo de lo que se va a probar, pero tiene características principales como son muestras NIR, de tal manera que se puede hacer una medición bajo un método de referencia bastante aceptable el NIR, una presentación sencilla de muestras que es fácil de utilizar, un diseño compacto, una interfaz amigable y que ya tiene muchos modelos matemáticos incluidos para agilizar el resultado. Eso quiere decir que podemos tener resultados entre 5 y 15 minutos dependiendo del tipo de material aprobado. Por otra parte, tenemos Project LED, energía sostenible, con sistemas fotovoltaicos, en los cuales hay sistemas on-grid o sistemas híbridos. El sistema on-grid se basa
en el uso de paneles fotovoltaicos. Simplemente genera, se consume la energía y hasta ahí va la aplicación. El resto de la energía lo debe suministrar la red. En el caso de híbrido se tiene eh, adicionalmente el respaldo de baterías, y este respaldo de baterías permite almacenar energía y recibirla dependiendo de la disponibilidad de los paneles, de las baterías o de la red. Básicamente hay muchos desarrollos y se recomienda examinar sistemas fotovoltaicos para unidades residenciales, comerciales y empresariales. Por otra parte, tenemos los equipos de Gintec, que son equipos de laboratorio, tales como mencionamos, dinamómetros, hornos, prensas, probadores de tensión, medidores de humedad, que pueden ser de ayuda en laboratorios para control de calidad. Estas son las representaciones que tenemos del 2024. Queremos incluir para 2025 la representación de Delta Technic para industria de la tubería, para diferentes aplicaciones, para perfiles y para PVC reciclado. Entonces, esta es la representación que vamos a tener a partir de enero de 2025 y queremos compartir con ustedes para uso en aplicaciones flexibles y rígidas, PVC, polietileno, polipropileno, EVA, poliamida y TPU. Ahora, pues, tanto por GPA como el programa Organizaciones Seguras, queremos a todos saludarles, desearles un feliz año, mencionarles que tenemos nuestro programa para buscar diferentes desarrollos y diferentes capacitaciones en los sectores de la energía y el plástico y cables. Entonces, estos son nuestra selección 2024-2025, cada uno de ellos con sus actividades principales y básicamente invitarlos para nuestros próximos webinars, 22 de enero, febrero 5, el Delta Technic, están cordialmente invitados, los esperamos. Y los equipos de JAPRO, febrero 19, equipos de JAPRO para control de calidad e investigación. Entonces, dicho esto, para todos ustedes, muchísimas gracias. Un, un feliz fin de año, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Desde GPA queremos contar con ustedes, ofrecerles un amplio brochure para que tengan diferentes alternativas y estamos trabajando con las diferentes representaciones. Quedamos a espera de sus requerimientos, a espera de sus comentarios. Agradecemos su información. Gracias por participar en este evento. Los esperamos en nuestros próximos eventos y próximamente se enviará la información para quienes quieran ver de nuevo este webinar o que lo puedan difundir en su grupo de trabajo y conocer nuevas alternativas para su uso en control de calidad, en investigación y desarrollo o en aplicaciones en el sistema educativo. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Una feliz tarde de parte de GPA, del programa Organizaciones Seguras, y para todos, muchísimas gracias por su atención. Feliz tarde. Recuerden que pueden escribirnos al correo, al WhatsApp o visitar nuestra tienda virtual. Muchísimas gracias.